vuestras compañeras pues me dicen que ustedes el semestre pasado en conservación 1 han visto un poco el tema histórico, pero que no tienen un índice, digamos, claramente definido. Así que ahora les voy a explicar más o menos qué tiene que contener mi memoria histórica y les voy a mostrar rápidamente un ejemplo, ¿verdad? Para que más o menos tengamos una idea clara, que se entendía que ustedes ya debían tenerla bien clara. Por eso es que empezamos a hacer la revisión. Sin embargo, más o menos yo creo que la dinámica de nuestras clases va a ser reforzar los temas que de repente no nos han quedado claros, ¿no? Y ampliar lo que todavía no conozcamos completamente. ¿Ok? Viendo ahorita lo que tienen en pantalla, ¿entienden la totalidad de los ítems? Sí. Sin embargo, vamos a hacer una revisión rápida, ¿ya? Porque esto tiene que aparecer en vuestro, mínimamente este contenido tiene que aparecer en vuestra investigación histórica. Así que imagino que todos los demás grupos, aparte de ellas, ya lo tienen así. Porque la entrega es el lunes. ¿No es cierto? Y los que no nos va a alcanzar tiempo para pasar crítica hoy día, de frente entregamos. ¿Por qué se quedan callados? Por lo menos protesten. No. Estamos decidiendo entre llorar y reclamar. Ya. Entonces, primero tiene que haber una introducción, saber por qué. Lo que decía, ¿se acuerdan que en la clase anterior conversamos de que ustedes tenían que encontrar la razón por la que van a intervenir? La razón por la cual han escogido el inmueble que ustedes están planteando. Debe tener alguna razón de importancia, alguna valoración histórica, no sé. Esa es la razón o la justificación. En introducción tiene que estar la justificación del por qué yo voy a escoger esa casa. De repente mi por qué es porque el propietario me ha contratado porque quiere hacer un cambio a un nuevo uso, ¿no? Y como ya ustedes saben que nuestro proyecto o nuestro expediente va a terminar en una adecuación a nuevo uso o una refuncionalización, ya puedo estar planteándolo desde la introducción, ¿no? Que puede ir mejorando con el tiempo porque eso vamos a desarrollarlo todo el semestre. Sin embargo, ya lo puedo tener los primeros esbozos en introducción, saber qué es lo que voy a hacer. La situación geográfica está, básicamente es mi ubicación. Yo tengo que tener claro dónde está, en qué sector, si llego a tener los datos en qué manzana del centro histórico, de acuerdo a la catalogación del centro histórico, o de acuerdo a cómo se ha zonificado el centro histórico, si está en el área de estructuración 1, el área de estructuración 2, la manzana número X, no sé, ¿no? Pero tengo que tener clara mi situación geográfica, si tengo las coordenadas, en qué sistema de coordenadas estoy trabajando, en BWGS, no lo sé. Ustedes son los que van a presentar esos datos. Y como resultado gráfico de la situación geográfica, yo tengo mi plano de ubicación y localización de acuerdo a la normativa técnica que me exige el Ministerio de Vivienda. Con los cuadros normativos, las coordenadas, tendré que poner el perímetro, el área total del predio, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que es el marco geográfico es básicamente el desarrollo de lo que yo tengo alrededor. Puedo hablar del clima, la temperatura, porque son mis datos generales. Si ha habido cambios climáticos, cambios en la estructura geográfica, no lo sé, pero ese es mi marco geográfico. Todos los datos generales del sector donde yo estoy interviniendo, donde va a ser mi propuesta de intervención. El desarrollo histórico y urbano del entorno, como les decía, si mi información o la información que yo he podido conseguir es de todo el centro histórico, mi entorno será todo el centro histórico. Si mi información está si mi inmueble está en el barrio de San Blas y tengo historia precisa del barrio de San Blas, mi entorno será el barrio de San Blas. Lo mismo me ocurre con el barrio de Santa Ana, San Pedro, etcétera, que ya tenemos bastante información histórica en internet precisa de estos sectores, ¿no? Entonces, si tengo esa información, basta que sea precisa y yo puedo tomarla dentro de lo que es el desarrollo histórico y urbano del entorno. Si no tengo la información precisa, cojo todo el centro histórico, que como les dije en la clase anterior, esa información la tienen en el plan maestro del centro histórico.
Y de ahí recién paso a lo que es el edificio, ¿no? Donde voy a tener los datos y primeras noticias sobre el edificio anterior. En este caso, de repente yo sabía que era el Ayahuasí en la época inca, ¿no? Entonces tengo los datos que, no sé, alguno de los incas mandó a construir, etcétera, etcétera. Puedo tener esa referencia de algún cronista, probablemente. Entonces pongo esas primeras notas del edificio. Si tengo algún resultado de investigación arqueológica, lo coloco acá. Procesos constructivos con las distintas etapas históricas. Si yo, no sé, mi casa, supongamos que es la Casa Concha, el primer patio se construyó el siglo XVII, el segundo el siglo XVIII, y puedo tener esa esquematización, no solo a nivel literal, histórico o narrativo, sino también en un tema físico, también lo puedo detallar. Datos biográficos sobre el autor del edificio y sus ampliaciones y la etapa artística en la que se desarrolla su actividad. Por ejemplo, si yo sé quién mandó a construir, quién era ese personaje, ¿no? Si de repente no sé quién mandó a construir, no sé, creo que algún grupo escogió la Casa Calderón. No, ya, si no, me estoy confundiendo. No, por ejemplo, la Casa Calderón Ugarte es una casa que está en la calle Procuradores, ¿no? Y ahí, ¿por qué es interesante esta casa? Porque fue el primer presidente del Perú cusqueño que vivió en esa casa. Entonces, ¿me interesa o no me interesa saber sobre el personaje? Entonces, si me interesa saber sobre el personaje, también lo menciono. Hay algún grupo que está haciendo la Casa Garcilaso. Entonces, ¿me interesa o no me interesa saber quién fue Garcilaso? ¿Por qué es importante? ¿Por qué han reconocido su casa como monumento? Porque de repente no tiene mucho valor artístico o arquitectónico, pero el personaje sí. Entonces, también le daré un punto a saber quién es Garcilaso de Leveda. No puedo poner los datos biográficos. No tengo el dato de repente de quién fue el arquitecto que le diseñó su casa, pero sí tengo el dato de quién fue el personaje. Entonces sigo acumulando porque, supongamos, vamos a hablar un poco de Garcilaso en ficticio. Supongamos que Garcilaso tuvo una primera esposa y vivía en el primer patio, pero luego se casó con otra persona y tuvieron que construir el segundo patio. Y así vamos investigando un poco en base al personaje, ¿no? Porque las dos esposas no podían encontrarse, entonces le abrieron una puerta por calle Garcilaso y la otra por la plaza. Entonces, pero también puede ocurrir que los datos de las personas que vivían ahí nos generen información arquitectónica, porque hubo una subdivisión entre herederos que hermanos que nunca más se volvieron a hablar clausuraron puertas y abrieron otra hacia otra fachada. Situaciones que nos pasan, situaciones cotidianas. Pero si no investigamos a los usuarios o propietarios del inmueble, no podemos reconocer ese tipo de datos que nos da el mismo inmueble. Entonces, en esta parte vamos a hablar todo lo que podamos encontrar, que es lo que me ha mostrado usted, ¿no? Todo lo que es la historia, pero ya es en la segunda parte, una vez que ya hablé de todo el entorno. Y luego, si ha habido intervenciones anteriores, haré pues una historia de todas las restauraciones. La mayoría que de repente vamos a encontrar es después del sismo de 1950, otra vamos a encontrar después del sismo de 1986, y luego las últimas restauraciones que se hayan podido hacer en alguno de los inmuebles por de repente adecuaciones a nuevos usos o por cambios como es en el caso de la Casa Concha que me mostraron vuestras compañeras, que la última restauración fue del año 2006, que ha sido la adecuación para el Museo de Machu Picchu. ¿No? Entonces ya tengo una secuencia de las intervenciones anteriores. El marco legal, si es que la casa está declarada o no. Si bien es cierto, nosotros sabemos que el centro histórico está declarado como Patrimonio Cultural desde 1983. Sin embargo, hay inmuebles que tienen declaratoria expresa, que tienen alguna norma que los declara expresamente. La mayoría de los monumentos de la ciudad del Cusco están declarados de manera nominal desde el año 1972, con la resolución 2900-72-EB. Entonces, la Casa Concha, la Casa de la Cuesta del Almirante, todos los espacios o los ambientes urbanos monumentales y lo que son nuestras edificaciones religiosas están declaradas con esa misma norma. Pero es una declaratoria nominal, porque no nos dice la extensión, cuántos metros cuadrados tiene cada
cada inmueble que está declarado bajo esta normativa. Entonces, si yo tengo eso, pongo ahí, está declarado bajo la norma tal y lo mando a anexos, ¿no? Y puedo tener acceso a la norma y lo tengo ahí. La situación urbanística es lo mismo, si está dentro de un ambiente urbano monumental, si mi perfil urbano de ese sector también está protegido, ¿cómo es que tengo que cuidar el perfil urbano, por ejemplo, de esa zona? ¿Tengo normativa? Sí, lo tengo del reglamento del plan maestro. La cronología, que ustedes lo conocen como línea de tiempo. Ahí, después de haber hecho toda mi investigación, saco los datos más importantes, ¿no? Por ejemplo, en 1950 el 80% de la casa quedó en ruinas, por lo cual en 1957 se hizo la reconstrucción total de la casa, ¿no? El año 2006, que terminó la última restauración, le cambiaron el 100% de la cubierta, con material completamente nuevo, ya no se utilizó torta de barro, se utilizaron planchas de ondulé bajo teja, etc. Pero son datos que para mí como arquitecta son completamente relevantes, porque si se me vuelve a caer el techo, las planchas estas plásticas de bajo teja no son originales, entonces yo puedo cambiarlas, puedo mejorar el material con el que estoy utilizando, pero tengo el dato. Y no va a venir nadie que me diga, te has bajado el techo. Me pasó, no sé, en algún momento, cuando hicimos el templo de Maras, uno de nuestros colegas hizo pues un relato histórico, ¿no? Donde ponía que las tejas gritaban de dolor porque han sido cambiadas y todo lo demás. Pero si tenemos el sustento técnico e histórico y sobre todo técnico, podemos decir por qué hicimos el cambio o por qué se propone el cambio, ¿no? Entonces, eso sí lo necesitamos saber. Y también sabíamos que el año de 1900, en la década de 1910, el techo fue completamente cambiado. Entonces, cualquier modificación posterior ya no estamos afectando el original, ¿no? Lo que no ocurre, por ejemplo, con el templo de Marcapata, que ahorita está en proceso de restauración. Su techo sigue manteniendo toda la viguería de madera original. Entonces, si alguien viene y dice, no, ¿sabes qué? Yo creo que la estructura metálica funciona mejor, ahí tendría que tener un muy buen sustento, porque la estructura que tenía tiene más de 400 años y sigue funcionando. Entonces, esos datos históricos a mí me sirven también para saber qué tipo de decisiones tomar al momento de la intervención. Bueno, la bibliografía ustedes ya saben cómo se llama una bibliografía. El anexo documental, si ustedes tienen, por ejemplo, cuando dije la declaración de patrimonio, si tengo el documento, le saco copia de la parte que me interesa y la pongo como anexo. Anexo fotográfico, la mayoría tiene fotografías antiguas, fotografías que pueden ser tomadas por nosotros mismos, pero por favor, las fotografías que nosotros utilicemos en un expediente de restauración siempre deben tener un detalle abajo de qué es lo que yo quiero mostrar en esa foto. Si puedo tener acceso a la fecha de la foto, es lo más importante, porque si yo tengo una foto antes del sismo de 1950 y puedo conseguir una después del sismo, me sirve para hacer un análisis comparativo y saber qué cosas se han cambiado, qué cosas se han modificado y qué cosas puedo mantener así hayan pasado 100 años después. Pero todas vuestras fotografías, incluso las que ustedes tomen, pondrán pues fuente propia y el año en el que están poniendo esas fotos. Porque si alguien va a revisar eso, dirá, Camila fue quien tomó la foto, entonces yo he tomado su expediente y corresponde al año 2026. Y yo estoy haciendo el expediente del 2080, ¿no? Pero ya tengo un registro anterior. Eso es para proteger vuestro trabajo. Y también, como les comentaba a vuestras compañeras, si en la información, entre comillas, que yo he tomado de referencia y que, aunque suene de repente como pecado, ¿no? Si yo me he copiado de esa información, también me he copiado los errores. Si yo pongo fuente, me eximo de la responsabilidad de esos errores. ¿Ya? Porque el error no ha sido mío, ¿no? De repente mi error ha sido no verificar la fuente, pero el error ha sido del otro. Y al poner la fuente que yo copié de otro lado, me lavo las manos. Me lavo las manos. O sea, es como que no es el mío. Entonces, por favor, eso no se olvide. Con esto queda claro lo que tenemos que hacer, ¿no? Y lo siguiente, nosotros de esto tenemos que presentar un documento en A4. Nuestra memoria histórica va a ser en A4. Lo que me está mostrando en el Canva es, al final, cómo me van a vender su trabajo.
pero yo tengo que conocer todo lo que está acá, que probablemente sean unas 60 hojas, no lo sé, dependiendo de la cantidad y la calidad de información que encontremos. Y para redondear un poco la idea, les voy a mostrar el expediente de San Sebastián. Pero este no es el que tenía. Bueno, este no es el del expediente técnico. No lo tengo. Aquí está. Este sí es el expediente. Este es el expediente con el que se hizo la restauración después del incendio del 2016. No, este es como el que se hizo antes. El templo de San Sebastián terminó de ser restaurado en 2013 y se incendió en 2016. Ya, entonces igual, esta sería la situación geográfica. Claro que cambian algunos títulos, acá se llama localización, en el cual es la descripción básicamente de dónde está ubicado el inmueble que nosotros vamos a trabajar. Datos generales: accesibilidad, transporte, clima, topografía, el cuadro de áreas. Y ahí empieza lo que son las referencias históricas. Como les decía, primero es del sector. En este caso, que es San Sebastián, era del poblado de San Sebastián. Primero se toman las referencias históricas del poblado, que en la época colonial se conocía como el poblado de los mártires, ¿no? Y acá empezamos a hablar de que hasta del año 1857 se va recogiendo información, y esto es básicamente de todo el poblado. Luego recién entramos a lo que es el inmueble, ¿no? Donde empezamos a ver las primeras noticias, quién mandó a edificar, que fue el obispo Mollinedo, ¿no? ¿Y por qué? Y justo se mandan a edificar 5 templos, 5 capillas, ¿no? Que era el de Santa Ana, San Cristóbal, San Blas, Belén y la de San Sebastián, ¿no? Entonces son contemporáneas. Empezamos a sacar referencias y empezamos a ver los primeros inventarios, ¿no? De las inscripciones que hay dentro del inmueble, que nos pueden dar también datos históricos. Por ejemplo, en este decía construcción de una de las torres de la iglesia, 1664. Entonces, el mismo edificio a veces nos habla de cuáles han sido las fechas en las que se ha edificado, quién lo mandó a edificar, cuánto costó, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que vamos a poder recoger, los inventarios, qué objetos había en el altar de San José, por ejemplo, un retablo corriente pintado sin adorno, de espejo. El santo en un hornacífico hace referencia. Perdónenme, chicos. Aló.